buenos días a todos los amigos de Hoja de Ruta, bienvenidos a una nueva edición de Otras Voces. Hoy un poco más calmados, diría yo, pero al mismo tiempo indignados por estas medidas económicas que en lo personal, salvo criterio de personas más entendidas, a mi criterio personal afecta a la clase media y obviamente no va a solucionar la crisis que estamos viviendo. Me quedan dudas y justamente por eso tenemos la presencia de Nicolás Oliva, con quien vamos a conversar sobre las medidas económicas y sobre todo por qué llegamos hasta tener un riesgo país de casi 3,000 puntos. Muy buenos días, Nicolás. Buenos días, muchas gracias por la invitación nuevamente. Es un gusto siempre estar en este espacio diferente, otras voces. Así es. Otras ideas, otra forma de concebir la realidad, ¿no es cierto? Entonces, agradecido por la invitación. A ver, yo quisiera arrancar haciendo una comparación del proceso que vivimos ecuatoriano estos 3 años con el proceso, para poner algo cercano nuestro, el proceso argentino. Yo diría que el proceso argentino de Macri, en especial los 4 años de Macri, fue un neoliberalismo con hoja de ruta, digamos, por poner el mismo nombre. Un neoliberalismo con hoja de ruta. Lo que nosotros vivimos con el gobierno de Lenín Moreno es un neoliberalismo errante. Improvisado, un neoliberalismo, no puedo decir tibio, pero sí errante, tal vez es la palabra, sin hoja de ruta, ¿no es cierto? Eso no quiere decir que haga menos daño o haga más daño. Yo creo que hacen los dos daño, pero la indignación, la sensación de estar desprotegido al menos sobre un marco de ¿a dónde vamos? Macri, desde su primer plan, les avisó, digamos, a los argentinos lo que iba a hacer. Obviamente, ahora él debe decir que está con unas políticas, su reflexión debe decir que sus ideas no funcionan, las ideas económicas que él propone no funcionan. Lenín Moreno no sabe a dónde ir. Le ponen la agenda y para una, si quieres podemos discutir más de eso luego, pero para una muestra es que él dice cualquier cosa que le ponen en el teleprompter. Claro. O sea, lo que habló de las reservas internacionales es una barbaridad, perdónenme. O sea, da vergüenza que vergüenza ajena pueda decir eso. Podemos luego explicarle lo que dice las reservas, pero yo creo que si a él le dicen que la Tierra es plana, va a decir que la Tierra es plana. O sea, eso es... Y entremos por ese lado, por el tema de las reservas, porque él se apalanca, bueno, ya sabemos que se apalanca en que culparle a los 10 años anteriores, pero dice que se ha comido todas las reservas y que las reservas de Colombia y Perú son una maravilla. Primero, eso es falso. No es que en su proyecto o en sus 3 años de gobierno él ha levantado las reservas. Eso es una falsedad. Hoy tenemos cerca de 3,000 millones de reservas, un poquito más, que caen como el agua, se van como el agua, digamos, rapidísimo. Y cuando recibió el gobierno, tenía aproximadamente la misma cantidad de reservas, 2,800, 3,000, con una diferencia, que él ha incurrido en un endeudamiento absolutamente salvaje. Más de 25,000 millones de dólares ha perdido la economía vía reservas vía deuda externa. Ha recibido. Y ya no hay nada de esas reservas. Para ponerte un ejemplo, en el 2019, yo te estoy hablando desde lo que entra a la cuenta del Banco Central de Reservas, no lo que está contratado, para tener una diferencia, ¿no es cierto? Al Banco Central entran por desembolsos de deuda en el 2019 cerca de 8,000 millones, siendo preciso 7,900 y tantos. 8,000 millones ha entrado. Eso aumenta las reservas, ¿no es cierto? Muchísimo. ¿Sabes cuánto queda de esos 8,000 millones? 700 millones. ¿Por qué? El resto se ha ido. El 91% de la deuda contratada en el 2019 ya no está. Se fue. Pero algo entendíamos nosotros, que en el documento del FMI decía que justamente todo lo que nos entregaban no podía estar en el Banco Central, sino en bancos internacionales. Entonces, ¿de qué reserva estamos hablando? Olvídate, si tú lees la letra fina en la revisión del diciembre del 2019 del FMI, ¿saben cuál era su proyección o su objetivo, su meta de reservas? 7,000 millones de dólares. Ahora reconocen, en diciembre dijeron, no se han cumplido las metas. ¿Saben por qué no se han cumplido? Porque en nuestra proyección poníamos que
casi 3.000 millones de esos 7.000 de objetivo de tener reservas internacionales era la venta de los activos del Estado. O sea, para poner una idea, es como si yo tengo una casa y no tengo ningún depósito en el banco. Estoy súper mal, ¿no es cierto? Parece que estoy súper mal. Lo que digo es, no, vendo mi casa y pongo mis $50,000 en el banco para hacer mercado. Según eso, el FMI y el gobierno es ser una maravilla de política económica. Lo único que querían hacer era vender, o van a hacerlo, no sabemos, vender los activos, vender tu activo físico, tu propiedad que te da riqueza, a poner en una cajita para con eso pagar deuda y importaciones. O sea, es vergonzoso. Es plata de bolsillo, lo que diría la gente. Plata del bolsillo para pagar qué cosas, ¿qué es lo que vamos a pagar? Deuda externa y importaciones suntuarias. La gran farra importadora en que hemos vivido. Esto no es el problema del Correa, ni esto es un problema, pero se ha agravado con la dolarización. Pero es una farra importadora de los últimos 40 años. Eso no dicen. O sea, lo que dijo el Lenín Moreno sobre las reservas, que el Estado ha cogido reservas, que eso es falso primero. Que si queremos podemos profundizar, pero no creo que es la idea. Lo que sí pega reservas es la gran farra importadora. En los 31 meses, hasta enero, porque no hay más información todavía en el Banco Central. Si cogemos de enero 2020, julio 2017, eso da como 31 meses del gobierno de Lenín Moreno. Entre entradas y salidas del sector privado, giros al exterior del sector privado, es decir, exportaciones entran, ¿no es cierto?, importaciones salen, o pago deuda privada, o fugo divisas de mis dividendos, etcétera, cualquier cosa, esos giros. El sector privado ha sacado, ¿sabes cuánto? $6,000 millones en 31 meses, en neto, no estoy hablando de solo importaciones, en neto, o sea, ha sido un desangre casi más del 6% del PIB. Lenín Moreno ha tenido ese monto también. Si tú coges las exportaciones de petróleo menos la importación de derivados, a él le quedan unos 6,000 millones también netos para el gobierno, que en los últimos meses de Rafael Correa no tuvo casi nada por el precio del petróleo. Entonces, en el fondo lo que está haciendo es, contrató deuda con la única finalidad de garantizar que los importadores puedan seguir sacando su plata vía ganancia, o sea, sigan alimentando la rentabilidad de los importadores de este país. O sea, la deuda externa que se contrató en los años anteriores, que puede haber crecido también, no a estos niveles de velocidad, pero también están en carreteras, están en escuelas. Hay hospitales. Es como que digamos, siembras la... O sea, inviertes. Se queda en el país. O sea, tienes algo palpable como para que venga otro como Lenín Moreno y empiece a vender las cosas, ¿no? Algo así. Pero, y entonces, esta información que nos está dando el presidente de la República en su cadena de ayer, primero que, como tú bien dices, o sea, es mentira, no hay tal reserva acá. No se ha perdido ni tampoco se ha acumulado reserva. Él no ha mejorado. Él lo único que ha hecho es contratar deuda y con el precio del petróleo que tuvo, bueno, fugar vía importaciones y vía repago de deuda también, privada y pública. En ese repago de deuda siempre están la evasión fiscal, digamos, porque también estás liberando paraísos fiscales, estás debilitando el sistema, entonces eso es un drenaje permanente que es muy difícil saber. Segundo, ¿cómo vas a comparar una economía del tamaño de Colombia y Perú, que tienen ese niveles de reserva, que es verdad, con una economía pequeña como la ecuatoriana? O sea, es iluso. Es como que me digas, tenemos mucha menos reserva que la China. Pero lógico. Pero claro. Pero lógico, primero. Y segundo, no se puede comparar en una economía que está dolarizada. La demanda de efectivo está en la calle. Es decir, la demanda por dólares la reserva internacional está en la calle. Que no se puede contabilizar. Es decir, lo que nosotros contabilizamos como reserva, unos 3,000 millones, básicamente son todos los activos internacionales que tiene el Banco Central, oro, los dólares que tenga en Estados Unidos y un poco más de cosas. Pero que son físicos, dólares que efectivamente son físicos y puedes tú compensar pagos al exterior. Los depósitos que están en la banca privada no necesariamente son dólares físicos, eso hay que entender. Entonces, ese monto de reservas son 3,000 millones. Pero a eso no se puede contabilizar el billete físico que tiene la señora de la esquina que vende los jugos y que nunca entra al sistema financiero.
Claro. ¿Me entiendes? En cambio, en Perú y en los países que tienes soberanía monetaria, el Banco Central por lo general siempre atesora la reserva del público, digamos. O sea, todas las exportaciones se liquidan en el Banco Central al final de cuentas es diferente el función del sistema. Claro, como debió haber sido, pero te recuerdo que acá cuando teníamos moneda, liberaron también el tema de las importaciones y exportaciones y todo iba a los bancos privados. Además, si vamos a entrar al tema de cuando se cumplieron los 20 años de la dolarización, querían lavar la historia, ¿no? Ah, claro. O sea, como que la dolarización fue lo mejor porque evitó que haya el Estado sea el irresponsable, el Estado, el eufemismo del Estado. Pero no hablan de todo, la corrupción de la banca privada, no hablan de la fuga de divisas eterna e histórica del sector privado que debilita de sangre de dólares y presiona el tipo de cambio, la farra importadora de los 80s, 90s, que hace que al final de cuentas tenga déficit comercial y al final tus reservas te comes reservas y eso debilita el tipo de cambio. Solo es la idea antigua de que porque la emisión del Estado vía sucres, la farra del Estado, era lo que provocaba la inflación. Claro. O sea, es una lavada de historia, quieren lavar la historia, pero bueno, o sea, la sociedad yo creo que en lo del feriado tiene claridad. Entonces, si volvemos, digamos, al ejercicio de las medidas económicas, yo te diría que eso es un neoliberalismo errante lo que vivimos hoy por hoy. El presidente tiene poca claridad de lo que dice y me preocupa, es más preocupante. Claro, preocupa más que si hubiera tomado la medida de subir la gasolina, por ejemplo. Pero preocupa más porque primero te dice que se va a endeudar más. No sé qué institución, qué país nos pueda prestar con el riesgo país, ¿no? Es eso. Dice que nos va a prestar 2.000 millones. Hay sistemas de contingencia cuando pasan cosas como estas, falta de liquidez, por ejemplo, el FLAR, el mismo fondo, los multilaterales tienen abiertas líneas de crédito contingente. Pero hay intereses súper altos. Obviamente. Claro. Entonces, aquí hay una trilogía, digamos. Están algunos multilaterales o el sistema financiero privado que ya no quiere y por eso sube el riesgo país y el FMI. Entonces, el FMI aquí es la clave porque ve que el gobierno no fue buen alumno y no porque piensa de forma de antineoliberal, sino porque eso, además de eso te digo, es errante. Claro. Es errante. Hasta el FMI se debe estar jalando los pelos porque no se sabe qué esperar con ellos. Entonces, claro, porque dicen que van a hacer una cosa, hacen otra, toman otras medidas, después se asustan cuando les dicen no les vamos a dar la plata y entonces van y toman este tipo de medidas al apuro. Al apuro, y se nota claramente que, o sea, de lo que dijo el ministro Martínez es que el FMI está revisando la data. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que antes le pasaron mala data o qué? O no pasaron. O no pasaron. Claro. Entonces, si uno lee el informe de la revisión de diciembre, ahí ya se nota, ya dejan, como es político, ¿no? Entonces, es diplomacia también. Entonces, no son tan directos, pero hablan de apoyamos el esfuerzo del gobierno ecuatoriano, pero hay que seguir profundizando. Apoyamos, pero en ese tiro y afloja, ¿no es cierto? Un poco. Y ahí reconocen que lo de los combustibles tiene que ser progresivo. Ahora no ha dicho nada de los combustibles. Entonces, yo no sé si tenga el Fondo Monetario esté del todo contento con esto. Primero, no lo sé. Y segundo, es una vergüenza que no nos dicen la verdad, porque lo que está diciendo el ministro Martínez entre líneas es vamos a contratar 2.000 millones en deuda o 2.400, porque ahí cambió la cifra, no sé. Claro. De 1.400. El presidente dijo 2.400, fue 2.000, no sé. Pero bueno, digamos los 2.000. Ya. Esos 2.000, lo que nos está diciendo es, voy a contratar deuda para pagar la deuda. O sea, lo único que está haciendo es el Fondo Monetario garantizándose su repago con otra deuda. Es lo que pasaba en los 80. Nos están llevando a los 80 a una crisis brutal de la deuda externa. Eso es lo que nos están Claro, lo que tratan de decir es, yo me endeudo con este banco para pagarle a las otras tarjetas de crédito, algo así. ¿No es cierto? Pero sigo quedándome endeudado y me endeudo más todavía porque con los intereses que pueden darme acá. Porque aparte también nos anuncia que hay 60 millones para el coronavirus. ¿De dónde sacó esos 60 millones?
Yo supongo que eso puede ser que hay 60 millones porque el mismo Fondo Monetario Internacional internacionalmente están dando préstamos de contingencia, pero para problemas, desastres, en este caso, ¿no es cierto? Yo creo que hay bajas tasas de crédito, a veces son sin devolución, a veces son transferencias, a veces ocurre cuando hubo el terremoto también. Claro. Sí, el coronavirus parece que se está convirtiendo en una pandemia, entonces supongo que están queriendo ayudar con esa vía. Pero en el fondo lo que yo veo es que hay un ejercicio muy triste de volver a los 80, ¿no es cierto? Estamos en un camino serio hacia la construcción de los 80. Y lo que creo que es importante y a veces no se discute y quieren justificar que el riesgo país es por el coronavirus o solo por el precio del petróleo. O sea, es su gran hipótesis, ¿no es cierto? Uh-huh. Yo tengo otra lectura de lo del riesgo país, porque es una forma brutal de... Si vemos el salto, el riesgo país se crece o se dispara un 91% en 7 días. O sea, el 3 de marzo teníamos cerca de 1.500 puntos y el 10 de marzo ya teníamos 2.800 y más puntos. O sea, es un salto de 91%. Yo no he visto la serie histórica, pero al menos los últimos 10 años eso nunca ha pasado. Capaz con Mauad, o sea, el momento de Mauad ahí no he revisado, pero habría que ver. Yo tengo una hipótesis. Cuando uno ve los pagos que el gobierno del Ecuador ha hecho por servicio de deuda, o sea, todo lo que ha salido del país para pagar deuda en los últimos 3 años, uno se da cuenta que hay una regularidad con pagos muy, muy fuertes los trimestres, a fin de trimestre, que son los compromisos, porque así están los cupones, así está el contrato de la deuda. Entonces uno ve enero 50, 60 millones, febrero, marzo 700, 800 millones, junio 800 mil millones, y así, los últimos 3 años. Entonces, ¿eso qué me dice? Que este marzo había que pagar, yo calculo, no hay cifra mensual, no hay cifras mensuales, eso es otra cosa, la transparencia que no existe. Yo calculo que rondaba entre los 700 y 800 millones, dado el histórico de pagos de marzo. Esa plata era demasiado complicada. Entonces, si unes la revisión de febrero del fondo, una mala revisión, el fondo se asusta, más ves que tienes 800 millones, 700 millones de deuda a desembolsar de tus reservas internacionales, el mercado internacional dice, hasta aquí vendamos rápido, vende tus bonos ecuatorianos, eso automáticamente dispara. Como hay un banco o 2 bancos que son los que manejan los grandes dealers del mercado financiero internacional, ellos si deciden vender, se hace una corrida automáticamente del bono ecuatoriano y eso dispara el riesgo país. O sea, tienen información privilegiada, obviamente conversan con el Fondo Monetario y sabían que tienen un vencimiento altísimo. Dicen, esto no les va a dar, esto no les da, no cuadran los números, 700, 800 millones, ¿de dónde van a sacar? Si no han hecho cambios, no transforman, dicen que hacen esto, no lo hacen, no pudieron mover el combustible, no tienen fuerza en la Asamblea para una reforma tributaria, no se animan a despedir totalmente como nosotros queremos. No tienen salida. Pero, ese es el riesgo país en mi hipótesis. Andrés Arauz tiene alguna hipótesis también interesante que habría que analizar sobre las privatizaciones. Claro, pero por ejemplo en ese caso que tú dices que no hay los despidos que quieren, pero estamos viendo que los anuncios justamente son eliminar empresas públicas. No dice cuáles todavía. La única que sabemos es los medios de comunicación públicos. Ya que esos los va a vender inmediatamente porque van a haber un montón de compradores, ¿no? Pero de ahí, esa gente que sale de ahí va a ser un montón de gente, o sea, van a haber fusiones y todo eso es lo que ¿sabes? Lo que va a pasar es para mí es un problema, tiene un problema que es tanto la construcción del Estado está obeso, pero no transparentan al país, no es capaz de decir ya, lo que han podido cortar, ya lo han cortado.
ahorita, masa salarial que va a afectar al presupuesto, ¿sabes cuál es? Profesores, militares, policías, educadores. Esa es la realidad. O sea, ya no hay dónde cortar. Siguen con la lógica del Estado obeso, la culpa de Correa, nos dejaron un Estado quebrado. Pero la realidad es que tendrías que cortar eso. ¿Qué estás diciendo ahí? O sea, ¿ese es trabajo no productivo? Un profesor es un trabajo no productivo, un médico es un trabajo no productivo, un policía y un militar es un trabajo no productivo. Entonces, lo que están ahorita haciendo saben que no han tomado las medidas correctas y ahorita lo que están haciendo es otro paliativo, es un tempra para un coronavirus. Esa es la comparación. Eso es lo que estaban queriendo hacer. Claro, así resulta. Pues. O sea, porque lo único que yo veo es que el gobierno quiere rápido, al menos el presidente ya no quiere desligarse rápido, ya que se acabe. Claro, o sea, yo supongo que él está diciendo, no veo el día que esto se me acabe. Claro, ya, y también no quieren, imagínate, ayer veíamos y más o menos suponemos quienes conocemos de comunicación, ¿por qué no estuvo el vicepresidente ayer en la cadena? Claro, ¿por qué no le quieren exponer a él? Para desviarle justamente del tema de las medidas económicas. Claro, entonces a él, como es el candidato, entonces le tienen a un ladito. Pero ahora, dentro de la economía también se está hablando de un impuesto a los vehículos de más de $20,000. Obviamente son vehículos nuevos. Entonces, pregunta, ¿no se afecta ahí a la venta de vehículos o a los que recién compraron vehículos porque salieron de las empresas públicas, tomaron una liquidación, compraron un vehículo para poder subsistir y ahora les cae otro impuesto? Claro, o sea, si tú te haces el cálculo, es fuerte, ¿no? Claro. Si tienes un vehículo de 25,000 o de 22,000, vas a pagar unos 1,200. Al menos como anunció el gobierno, de ahí no se sabe qué va a No se sabe exactamente. Porque la comunicación también es tan dispersa que no se sabe si irá un flat, o sea, es decir, un impuesto a todo el avalúo o será progresivo, no se sabe. Pero o sea, es un golpe fuerte para sostener. Y yo, más allá de a mí el tema de los impuestos es patético porque lo único que hace es sigue dando témperas para un problema sistémico del sistema fiscal. O sea, el sistema fiscal, lo que no se discute en el país de fondo es que tenemos ya un Estado que ha sido reducido. Reducirle más es simplemente decir, vean, olvídense del Estado de Bienestar, olvídense, volvamos al Estado de Hacienda. ¿Sí? Eso es lo que queremos. Sean francos y digan, queremos un Estado de Hacienda. Un Estado de los 60 donde no había educación, no había salud, no había defensa, no podías caminar tranquilo en la calle. Volvamos a eso. Pero entonces, si no discutimos del estado de bienestar, y para ese estado de bienestar chiquito, claro, podemos seguir dando golpes de ciego, ¿no es cierto? Hubo un impuesto ahorita de una única vez, luego a los funcionarios públicos, en 3 años a los de acá, el IVA, tal. O sea, eso es una barbaridad simplemente, una barbaridad. Entonces, lo único que están haciendo es golpeando al que no tiene voz. Para mí, un buen sistema de fiscal sería, repensemos si es que los que tienen vehículo tienen que pagar un poco más. Veamos el nivel de ingreso que tienen, si tienen una buena contribución. Bueno, y si pueden pagar, los que tienen vehículos pueden pagar un poco más, hagamos cosas coherentes y subamos de forma correcta el impuesto a la renta. Claro. O sea, por un lado, hablan de que tienen que contribuir tienen un vehículo de $20,000. El que tiene vehículo de $20,000 tendrá ¿cuánto? No sé cuánto de ingreso tiene, esa es la discusión. Hoy por hoy, un soltero que tiene $2,500, $2,800 de ingreso mensual no paga impuesto a la renta por los gastos personales y más la franja exenta. A mí eso no me parece correcto. No me parece correcto. No tienes que contribuir con una tasa del 20% o del 8% que están queriendo ponerles a los funcionarios públicos, pero sí podría contribuir con el 1 o 2%. O sea, de $2,000 que pagues 200. Como que sí. Como que sí. O sea, pero de forma ordenada. Pero ahora lo que hacen es, a buenas y a primeras, al primero que encuentran.
Al primero que quieren pueden golpear. Entonces, puedes golpear ahorita de forma indiscriminada. Porque va a haber muchas casuísticas ahorita, va a haber muchas casuísticas porque va a haber gente que está a nombre de su carro, un carro que no se sabe, es un emprendedor que tiene una camioneta de trabajo y cómo le vas a pegar con una camioneta de trabajo, puede estar en 30,000, 40,000, ¿no es cierto? Claro. ¿Qué le vas a pegar? $3,000 de 2,500, $3,000 de impuesto. De buenas a primeras, o sea, sin proyección, sin saber si es que tienes el ingreso, porque esa es otra de las complicaciones. Cuando eso haces al apuro, no hay la capacidad de que la gente pueda proyectar el impuesto, ¿no es cierto? Entonces yo le veo súper delicado y no con esto es, a veces lo que nos acusan es, ustedes son los irresponsables que no quieren hacer una reforma. No. O sea, el ajuste fiscal se necesita, y creo que lo he dicho alguna vez. Sí, el ajuste fiscal, venimos diciendo desde el 2016, 2015 decíamos esto, es necesario. Pero no puede ser que siempre sea dejando sin tributación a los de siempre, a los más fuertes, a los que tienen voz y que tienen capacidad de llegada a y que tienen capacidad de pagar, pues. Y capacidad de pagar. Claro. No se dice nada de los importadores, no se dice nada de los exportadores, no van a hacer nada, y no se dice de toda la gente que tiene riqueza ahí ociosa, ¿no? Claro, porque ayer discutíamos en la noche con algunos amigos y yo les decía, ¿por qué no hay un impuesto si vamos a colaborar todos? ¿Por qué no hay un impuesto a las utilidades, al exceso de utilidades en la banca, por ejemplo? La banca es de las que más ganó. Claro. O sea, por un lado liberan las tasas de interés, le dan más negocio a la banca y por otro te cobran un impuesto. Entonces es brutal. Y si quieres en realidad reactivar, cuando vos ves las políticas de todo el mundo, en las crisis, lo primero que se hace es bajar las tasas de interés. Claro. O sea, en Europa, que no es que son los comunistas y marxistas, leninistas, Europa es un eje de derecha bastante. ¿Dónde están las tasas de interés? En los suelos ya no hay dónde más. Eso ya es más bien ortodoxia demasiado puritana, ya no hay dónde más y creen que eso es lo que soluciona, digámoslo. Pero aquí tienes tasas de interés restrictivas. Del 25, 30%. O sea, ¿Cómo se va a poder desarrollar los microempresarios con esas tasas de interés? Y te hablan a cada rato de emprendimiento, que eso es lo que más molesta. O sea dicen el emprendimiento, y así sale de un puesto de trabajo que vaya y emprenda. Pero ¿con quién te va a prestar plata? ¿O quién se va a endeudar así? O sea, y terminas con una tremenda deuda, terminas yéndote del país. Y otra cosa que no se entiende, o sea, hay mucho desempleo. ¿Cómo reactivas la economía con tanto desempleado? No puedes pagar deudas, no puedes pagar el IES, no puedes pagar nada. ¿Cómo reactivas la economía así? ¿Saben cuál es la creencia de esta corriente? Piensan que la crisis lo que va a llevar es que se ajuste el trabajo, o sea, lo que quieren es flexibilizar el trabajo para que con menos salarios la gente esté dispuesta a recibir ingresos por menos, y eso va a hacer que los empresarios contraten, por un lado. Y segundo, como ven que el trabajo es barato, aumenta su tasa de ganancia y esa tasa de ganancia va a hacer que invierta. Eso es la de las falacias más grandes que existe en la economía y que ha sido exportado de forma indiscriminada en nuestras economías. Y además es conveniente. ¿Por qué? ¿Por qué se sigue diciendo eso? Porque es conveniente para unos grupos. La ley de plusvalía es eso. El impuesto salvaje ha recortado la demanda de créditos. Le botó al mercado. Quitaste la ley de plusvalía y sigue... Está peor la construcción. Hay que entender a los oyentes, a los que nos están viendo. La economía en nuestros países, sobre todo, tal vez más especialmente, no se reactiva dándole más ganancia a los empresarios. La economía se reactiva por la demanda, incentivando el consumo, incentivando el trabajo, dándole mejores salarios a la gente, y el que mejor puede hacerlo, el único que puede hacerlo en crisis, porque las expectativas están malas, nadie va a invertir, no tengo trabajo, yo no tengo es el Estado. El déficit del Estado, tan satanizado,
es el superávit de los hogares del sector privado. Si yo, como Estado, y esto no digo por ideología o por posición política, esto es contabilidad nacional, básicamente, sin ningún tipo de ideología. Si yo doy desayuno escolar a los niños hoy, $5, digamos, al mes a cada niño, si yo retiro el desayuno escolar, o sea, pensando en el gran déficit, ¿no es cierto? Quito el desayuno escolar. ¿Quién tiene que pagar esos $5? No es que el desayuno se va a poner solo, el padre de familia va a pagar. Entonces, el déficit, cuando el Estado incurre en déficit, es el superávit, es el ingreso de los hogares privados. O sea, es básico, pero esto no dice ningún analista. ¿Saben cuál es la justificación? No sé si tenemos tiempo. Sí, tranquilo. Cuando uno oye a los mismos analistas de siempre, el único ejemplo que sacan es, usted sabe que un hogar no puede gastar más de lo que gasta. Si yo gano 100, no puedo gastar 120. Eso es una falacia, es una falacia. La típica que te ponen es que, ¿cómo es? Hay que estirarse hasta donde dan las sábanas, dicen. El Estado no funciona así. Y la economía, la macroeconomía no funciona así. Porque el rato que yo intento ahorrar y yo reduzco mi consumo, no es que no pasa nada, se reduce el ingreso del otro. Y al final, eso es lo que decían, eso se llama la paradoja del ahorro. Cuando todos quieren ahorrar al mismo tiempo, al final nadie termina ahorrando, porque todos pierden ingreso. Eso está comprobado en economía, pero es, digamos, lo que no se da en las escuelas de economía, es lo que los analistas no dicen, es lo que la prensa oculta, intencionadamente o por desconocimiento, pero la prensa no abre las voces, no abre otras voces. Están los 5 mismos analistas viejos gurús de siempre. Además, el recambio intergeneracional es terrible. Es terrible, ¿no? O sea, son los mismos 5 gurús. Bueno, Acosta Burnés es guagua. Pero él ya también ahora ya está bajando de la... Bueno, ¿cómo es? De las sillas de ruedas. ¿No? Oye, pero a mí me preocupa también de Capaz la fiscalía nos acusa por fake news ahorita, ¿no? Porque vi recién un comunicado y yo digo, ¿ahora qué se puede decir? Claro, y lo que me preocupó también ayer es que, a ver, la fiscalía está para eso, o sea, eso es lo que hay que preguntar a los juristas. La fiscalía está para advertir de que no se crea lo que se está publicando. O sea, perdóneme, pero hay cosas peores que publican. Ellos mismos cometieron el error de sacar fotos de dinero en la cama, que era de ni sé qué persona y todo lo demás. Una vergüenza. O sea, vivimos un estado policial millennial. Algo así. Oye, lo que te decía es que me preocupa que, a ver, toman estas medidas parches como para bajar la tensión. ¿Y no será que ahora a la asamblea mandan, porque ya advierte que va a mandar un proyecto económico urgente? ¿No será que ahí nos meten alguna cosa como para focalizar subsidios o como para justamente elevar el precio de los combustibles, pero por debajo, bajando las tensiones ahorita? Porque ahorita yo veo que la gente está muy relajada, la gente dice, no, pero a mí no me afecta, esto a los que tienen carro, pues yo no tengo carro, y otros dicen, yo no soy funcionario público. Pero el rato que manden el proyecto económico urgente, ahí van a ir las verdaderas medidas. ¿Puede ser eso? Después de lo que vimos del último diciembre, que metieron entre gallos y medias noches reformas para tratar de beneficiar a sectores específicos, entre gallos y medias noches, algo que ni se entiende, lo del 12, quitarle el 12% del IVA a los periódicos, es muy probable, ¿no? Es realmente, por eso digo, es errante, es un neoliberalismo errante, entonces. Y en esa lógica en que hay una descomposición estructural de la Asamblea, una descomposición terrible, estamos estamos a 2 años de los cenicerazos otra vez, de los 90s, de los 80s. O sea, yo creo que menos. Yo creo que menos. Te digo, por Dios, si es en 2021 la cosa el país no recobra el rumbo, si volvemos a oír a los mismos y si ganan los mismos que han estado en el poder todos los 50 años, los ceniceros van a ser otra vez el pan de todos los días. Tal vez no ceniceros, ahora, no sé, telefonazos. Telefonazos pueden ser, claro. Ahora, pero... Pues no sé si alguien se arriesga a lanzar su iPhone ahí para romper la cabeza o la nuca de alguien. Puede pasar. Todo puede pasar. Y yo te digo, la reforma que están proponiendo no soluciona nada. Si quieres ya desde la técnica, no soluciona nada. No soluciona absolutamente nada.
es un parche. Es un parche que si tú grabas un impuesto hoy por hoy a los funcionarios públicos, no sé cuánto vaya a recaudar, que será, no sé, no tengo la menor idea. Y lo de los impuestos, el del impuesto vehicular puede ser más o menos importante. Tal vez debe estar, no sé, me arriesgo a más de 200 millones, supongo. No sé si el ministro ha dado cifras. No, Eso es otra cifras. cosa. Es No otra dan, cosa. no Eso te es dan otra nada. cosa de una diferencia brutal que uno no tiene cifras, no se saben bien, no hay una comunicación explícita de las cosas. Por ejemplo, en el documento filtrado que todos sabíamos de la cadena de ayer, ahí hablaban de tantos por ciento para descontar a los servidores públicos. Entre 4 y el 8. Entre el 4 y el 8. Ahora, cuando se expresó el presidente de la República, que es la palabra oficial, no da cifras. Entonces no se sabe qué mismo va a ser. Y ahora, ahí también hay otro problema. ¿Será que se puede pedir esa contribución, obligar a esa contribución? Porque ahí estamos legitimando los diezmos, pues. Claro. O sea, si uno, el sueldo de uno es sagrado, pues. Tiene que poner una firmita y decir, sí, yo contribuyo. Es una forma baja de bajar los sueldos a los funcionarios públicos. Es Ya. una forma vil, baja. Porque es una contribución, pero ¿dónde está el principio de generalidad? ¿Dónde está el principio? Se cargaron todo el sistema fiscal. ¿Dónde está el principio de generalidad? O sea, yo porque soy funcionario público soy menos que ti. Tenemos $1,000 los dos. Uh-huh. ¿Cuál es el tema? En que yo trabajo para la patria y tengo que agradecer Claro. que el Estado me está dando trabajo, entonces tengo que contribuir. O sea, el principio de los sistemas tributarios, estamos volviendo a los sistemas tributarios arcaicos de cavernícolas de los 40. O sea, es súper triste. Y además, el tema es, yo lo que veo, por ejemplo, en el de funcionarios públicos, si tú te fijas, no le graba hasta la gente que tiene $801. Ajá. A mí me sospecha que ahí están, ese es el sueldo de un policía de tropa. Me sospecho. O de Sí, puede ser. O sea, 800, o sea, no de 800. 801. ¿Qué? O sea, además es un ejercicio más o menos, eso habría que preguntar, ¿no? ¿Cuál es el sueldo del policía? Están queriendo quitar a la o sea, el policía sí es mejor funcionario público que el señor que trabaja, que tiene otro sueldo. Claro, que tiene ¿Por qué el 1,200, por 801? ejemplo. Claro. O que tiene El policía hace 984. más que el que hace 1,200. Ahí está, pues es que ahí está la... O sea, es un ejercicio político. Ah. Eso es lo patético, que es un ejercicio político porque es su fuerza de choque. O sea, en otro contexto podríamos pensar que porque es progresivo, digamos, pero ahorita hay un contexto en que le dotan a las Fuerzas Armadas y al ejército, a la policía para más represión. Le están cobrando los impuestos a los funcionarios públicos, pero les dejas sin topar a la policía. ¿Por qué? Porque es tu fuerza de choque. Porque es tu fuerza de choque. Y hay otra cosa. Te endeudas en 60 millones, posiblemente, como tú dices, sean no reembolsables, pero anuncias 60 millones por el coronavirus, pero también anuncias que vas a subir el presupuesto a la policía a 50 millones. O sea, es terrible. Es terrible. Es terrible lo que estamos viviendo y te agradecemos, estimado Nicolás. Como siempre, bienvenido a Hoja de Ruta. Sabes que aquí necesitamos de los conceptos nuevos, conceptos que obviamente no querrán oír ciertos medios de comunicacación, pero acá tenemos el espacio suficiente. Nuevamente, muchísimas gracias por haber venido y sigamos adelante. Y esperemos que la venta de las empresas públicas, especialmente de los medios públicos, se haga con transparencia más que todo, ¿no? Porque acá parece, como bien dice Nicolás, estamos regresando a la época de los años 40, donde quieren vender la hacienda con indios incluidos. Muchísimas gracias y ya regresamos más tardecito con más análisis aquí en Hoja de Ruta. Hasta pronto. Gracias. Gracias, Nicolás.